Hola, estamos hoy en el Cafecito Universitario y estaremos platicando sobre autismo. En abril, el 2 de abril, se celebra el Día del Autismo, que es una fecha en la que se busca conmemorar, visibilizar, promover los derechos, la inclusión de las personas con autismo. Y hoy tenemos a una invitada de lujo. Ella es Rocío Anaís Barrera Hernández. Actualmente labora como orientadora vocacional en la Coordinación de Desarrollo Académico, la CDA, en el área de formación integral del estudiante. Además es profesora por asignatura en la licenciatura en Psicología, ambos trabajos desde el 2016. Es integrante del Comité de Diversidad e Inclusión Educativa de ITSON y es estudiante del doctorado en investigación psicológica abordando el tema del autismo en la universidad como parte de su tesis. Su línea de interés es enfocada a las y los estudiantes universitarios: autorregulación, motivación, certeza vocacional, diversidad e inclusión educativa. Ha participado como autora y coautora en publicaciones de artículos, capítulos de libro y memorias en congresos de psicología. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nos gustaría que nos inicies platicando por qué es tan importante celebrar el Día del Autismo. Pues es muy importante para darle esa visión, como tú estabas mencionando. La cuestión es que antes ya estaba el autismo, no había unos diagnósticos tempranos, que eso no hacían, pues técnicamente, que se notara, ¿no? Que se hiciera presencia. Entonces, en este caso, es una activación que está haciendo ITSON para que, en este caso, los estudiantes que ya tenemos se acerquen con nosotros y agarrar esa fortaleza de conocer lo que necesitan, ¿no? Estamos en esa parte principalmente, ¿no? Y es importante, obviamente, hacer esta conciencia porque ya están aquí y necesitamos conocer lo que ellos ocupan. Qué importante es el activismo, qué importante es visibilizar, qué importante es nombrar y qué importante es reconocer que todas las personas somos diferentes y que requerimos reconocernos para poder abordarnos de manera distinta, ¿no? Las necesidades que tenemos, cada persona es distinta. Y mientras no lo reconozcamos, pues existen todas estas dificultades para muchas personas de tener acceso a derechos. ¿Por qué es importante difundir el símbolo del infinito y no otros símbolos, moños sobre el autismo? Aquí en este caso voy a hablar de la comunidad autista, que lo que les gusta es que el infinito pues, es la diversidad, de que cada uno de los colores que mencionan. El concepto del infinito de colores viene siendo neurodiversidad, ¿no? O sea, que existen otras, no solamente el autismo. El autismo tratan de hacer esta promoción de que es el infinito dorado, pero con el hecho de que usen el infinito están más que agradecidos por la cuestión de que cada color significa que cada uno es diferente y representa el autismo. Uno puede tener mayor comunicación social, otros no, otros tener hipersensibilidad. Entonces cada uno dice que cada color representa la diferencia, ¿no? Y quieren hacer hincapié que esto es más un modelo social, enfocarse en el espectro, y no en la cuestión de un trastorno. O sea, esta es la cuestión de que ellos quieren trabajar, que sea más social y no enfocarlo a lo médico. El azul se asocia a tratamiento, a cuestión de curación, que eso es la cuestión que ellos no quieren darle giro. O sea, es una condición de vida y ellos quieren fortalecer esa parte, ¿no? Justo te iba a comentar, ¿no? Que hasta hace poquito yo recuerdo que me ponía una blusa azul, que ponía un moñito azul en el Día del Autismo, y qué interesante es la simbología, o sea, qué interesante es el buscar no etiquetar, porque cuando estamos hablando de diversidad, o sea, y creo que ahí también entra mucho el tema de los mitos, ¿no? ¿Cuántos mitos existen en torno al autismo? Creo que de entrada, como sociedad, creemos que todas las personas pensamos igual, nos autonombramos como todas las mujeres somos iguales, los hombres son iguales, la sociedad en su conjunto piensa igual. Y realmente pues tenemos características tan distintas, ¿no? En el caso de las personas autistas, ¿cuáles son esos mitos que más abundan? Okay, el principal es que se asocia el autismo con una enfermedad y, como lo mencioné, no es una enfermedad, es una condición de vida, es algo que no se quita, sino tiene que, en este caso, pues con todos los apoyos de la red familiar, escolar y obviamente algún tipo de terapia según lo que necesite el estudiante, pues obviamente esto lo puede ayudar a fortalecer toda la cuestión académica, social o lo que requiera, ¿no? Entonces eso es algo importante. Quisiera también mencionar porque a ellos no les gusta el símbolo del rompecabezas. Una de las cosas que ellos mencionaban es que no son un enigma que tienen que resolver,
el autismo, ni mucho menos una pieza que hace falta. Entonces, por eso dicen que no le representa casi el color azul, o sea, lo puedes usar en el momento cuando estamos hablando de diversidad de colores, ¿no? Pero no que sea un representativo el azul y el rompecabezas. Es importante, y para poner en contexto, cuando hablas, ¿no?, de personas, es que tú has trabajado con estudiantes de la universidad. Así es. Sí. ¿Y con ellos has estado haciendo alguna investigación? Sí, de hecho, conociéndolos un poquito más por la cuestión de que ya se había trabajado de manera separada, por decirlo así, tanto los programas educativos con los recursos que tenían, y antes no era una cuestión de, bueno, pues aquí lo tengo, voy a ver qué puedo hacer con él, pero no se reportaba. Entonces, técnicamente en el área pasaban alumnos que llegaban a pedir cualquier tipo de apoyo, becas, información, cosas muy básicas donde podíamos identificar que el alumno tenía, además de esa necesidad, otra que se necesitaba ocupar. Entonces yo generalmente agarraba pues cierta confianza con ellos para poder irlos conociendo, ¿no? Entonces creo que fue una de las líneas, por eso mi interés de trabajarlo, porque considero que ya habían estado, no estaban etiquetados, porque eso mismo no les gusta, no han visto en el momento algún apoyo al 100%, o lo que ellos justifican es dependiendo de la persona. O sea, si yo hago la conexión contigo, te lo voy a decir, o hay otros que totalmente no te van a decir, y hay unos que sí dicen y te dicen qué características necesitan. Entonces, eso es la parte importante y eso es lo que buscamos, ¿no? O sea, que ellos tengan este apoyo con nosotros, ver cuáles son las estrategias, los servicios, porque a veces cosas que nosotros podemos decir y que creemos que están claras, ellos no lo entienden, porque nosotros consideramos que la oración que dijimos está muy clara y no. Te puedo contar un caso. Le dije que íbamos a hacer un proceso de registro escolar, lo hicimos, terminamos, yo por ende entendí que ya habíamos terminado, ¿no? Y la persona estaba ahí esperándome a decir, ya se acabó, te puede decir, ¿no? Entonces yo me quedé así como que, ¿qué está pasando? Y le dije, ¿ocupas algo más? No, ¿ya sería todo? Y yo, sí. Entonces eso me hizo ver que a lo mejor las cosas que damos por hecho, a veces ellos no lo perciben, ¿no? Entonces tenemos que ser claros y directos con la información que estamos presentando. Tiene que ver con los mitos. Creo que cuando estamos o cuando entendemos que como sociedad, como individuos, como personas, somos diversos, no podemos delimitar etiquetas ni características. Sin embargo, pues se habla mucho de algunas características que distinguen a las personas que tienen autismo. Dentro de toda esta diversidad, creo que enumerar algunas pues serían insuficientes, ¿no? Por ejemplo, hablan de la literalidad justamente, ¿no? O sea, tienes que ser bien literal, bien claro, que finalmente se trata de un tema de comunicación, nomás que como sociedad estamos tan acostumbrados a una comunicación no asertiva. Y cuando hablamos desde la comunicación de una comunicación asertiva, justamente es como ver, una comunicación asertiva es poder darte a entender, poder entablar una comunicación, es decir, un feedback. Yo te doy un mensaje, está claro que tú me lo entendiste porque me lo contestaste, y eso no sucede generalmente con las personas en general, ¿no? Entonces, con las personas con autismo creo que sería esta parte de reforzar la comunicación desde reconocer primero cómo debe ser una comunicación asertiva. Sí, de hecho, también otra de las cosas que mencionaban, por la cuestión era lo literal, ¿no? Y pues en Sonora nosotros tenemos más la carrilla, entonces ellos tampoco lo pueden identificar. El doble sentido, pero lo curioso es que hay unos que pues obviamente empiezan a desarrollar su comunicación y empiezan a reforzar de que conocen a la persona y dicen, a esa persona le gusta hacer chistes. Entonces yo ya estoy esperando que al momento que me diga algo puede tener otro sentido, no la forma literaria. Pero hay otros que no lo perciben, ¿no? Entonces esas son las cuestiones que pudiéramos trabajar con ellos, ¿no? Identificar esa parte, porque el seguimiento de reglas a veces les cuesta desfasarse en sus rutinas, que a veces puede pasar, las distancias en los salones puede generar un tiempo de distancia y a ellos no les gusta. Entonces justamente estos estudios y este acercamiento tendrían que ser utilizados como herramientas, porque ¿de qué nos sirve tener la información de cómo comunicarnos con ellas, con ellos, si las personas en general
pues no lo conocemos, ¿no? Porque necesitamos cumplir con esta función, sobre todo dentro de las escuelas. ¿Cuáles serían justamente los principales desafíos que enfrentan estudiantes dentro de la universidad? Uno de los principales es que no quieren decir su diagnóstico y se respetan, ¿no? Entonces, a veces llegan y sí le dicen a ciertas personas, al coordinador de la carrera, a su mejor amigo, o sea, dependiendo de su vínculo es a quienes les dicen. Y ahí dicen, ¿sabes qué? Pues estas son mis características y se acercan. O hay otros casos donde las personas se dicen, ¿sabe qué? Yo ocupo de ciertos artículos que me ayudan a regularme, y se presentan, yo tengo autismo, tengo estas características, la recomendación que yo haría es esto y esto y esto, a favor de no tocarme. Pero hay otros que están en el proceso de conocer que tienen autismo, que han sido reportados por los maestros y que ellos ni siquiera sabían que estaban en el espectro. Entonces también ha sido un proceso de identificación de ellos, ¿no? De conocer qué es lo que está pasando, ¿no? Pero cada uno ha sido diferente y en cada uno estoy aprendiendo para eso mismo, para buscar las estrategias con las que podemos abordar tanto para los docentes y las áreas de servicio, ¿no? O sea, como personas responsables de una universidad, docentes, personal administrativo, pues finalmente tenemos compromisos, ¿no? Y tenemos que entender que vivimos en una sociedad en donde existe la discriminación, una sociedad que es altamente competitiva. La escuela está programada, ¿no? a través de las competencias, y entonces cuando una persona puede sentirse en un terreno desigual, pues puede tener ese miedo, ¿no? De comunicarse, aunado a que las comunicaciones no son tan claras y que también sucede, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una persona, por ejemplo, que es sorda y que no sabemos cómo huimos del lugar, porque ¿cómo me doy a entender si yo no sé comunicarme en lengua de señas, ¿no? Entonces creo que es un miedo que puede ser muy justificable en las personas. Entonces ahí es donde entra, o sea, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Qué tendríamos que hacer como universidad? Aquí en Itson, personal docente, personal administrativo, incluso la comunidad en general, ¿qué tendríamos o qué herramientas podemos ir trabajando para ir sensibilizándonos, informándonos y poder, ¿no? crear entornos pues justos, en donde las personas pues se sientan incluidas en el sentido estricto? Sobre todo son cosas muy básicas, la verdad, es la atención al cliente, ¿no? O sea, sabemos que tenemos mucha carga de trabajo, pero a veces ese momento que se acerca el estudiante hacia cualquier tipo de área de atención, de servicio, es tenerle la empatía, es escucharlo, aun cuando tenemos, la típica, tiene tiempo, y la verdad es que no tengo, no, ok, dime, y es estar escuchando las necesidades. Posiblemente hay características muy específicas que podemos identificar que pudiera ser autismo, ¿no? Entonces, eso, observar, a lo mejor me dicen, bueno, yo soy docente, ¿cómo le hago en el aula? Cosas muy básicas en la cuestión de diversidad es abrir ese espacio de confianza en la primera semana de clases, cómo les gusta que les llamen, porque a veces hasta eso, de que tienen dos nombres, o a lo mejor y ni siquiera los dos nombres les gustan a los estudiantes y les termina gustando su apellido, y dígame cómo es mi apellido. Entonces, desde que brinda esa confianza de cómo quieres que te digan, puede generar ese espacio para que los estudiantes puedan abrirse y comentarles, ¿no? Entonces, yo consideraría esa parte como una estrategia, que el docente tenga la apertura de conocer un poquito más, aun cuando sea una vez, una hora en la clase, sí conocer a sus estudiantes y brindar que en caso de que tengan alguna necesidad, lo pueden hacer al final de la clase, no necesariamente dentro del aula, ¿no? Y a lo mejor es cierto, no tengo las capacidades para llevarlo a cabo, pero sí tuve esa confianza, ir al área correspondiente para poder hacer las estrategias, porque hay ajustes que se han hecho realmente más administrativos, hay unos que ocupan, por ejemplo, en laboratorios, la iluminación les puede ser la hipersensibilidad por la parte visual, entonces escuchar esa parte, ¿no? O sea, los sonidos, hasta uno mismo nos puede causar ese ruido visual, auditivo, que no nos pueda generar esa concentración que requerimos, ¿no? La cuestión también de los momentos que veamos que el alumno no se siente bien, es decirle de manera general, no solamente a la persona con autismo, si no se sienten bien o consideran que se están sobrepasando este momento, se pueden retirar y al final de clase avisarme o mandarme un mensaje, correo, lo que sea,
para que tengan esa empatía, porque a veces eso pasa, ¿no? Que los estudiantes están sobrecargados todos, ¿no? Pero en este caso los que no han podido trabajar cómo trabajar sus emociones pasan las crisis dentro del aula. Entonces, algo que sí me gustaría hacer mucho es que no son agresivos los que tenemos en Itson, simplemente que observen los docentes, observen las áreas administrativas cuando vean una persona que tiene la crisis, porque realmente no se hacen lesión, pero lo que ellos desean en ese momento que se están regulando es eliminar lo que les está afectando visual, auditivo, y a veces pues puede generar esos golpes, pero realmente lo ideal es acercarse a la persona y decirle por su nombre, estás aquí en el aula, trata de calmarte, estamos aquí, y el momento que vaya regresando la persona, en este caso, pues ya técnicamente se va a relajar, pero preguntarle en caso también del contacto físico, porque no todos están preparados a recibir ese contacto físico y tampoco en el momento de esa crisis, ¿no? Entonces, es solamente escucharlos, decirles la verdad, o sea, desconozco del autismo, dime qué puedo hacer para ayudarte. Entonces, sí, a veces tienen esa preocupación los maestros, hasta en los mismos áreas de servicio podemos tenerlo, pero el simple hecho de escuchar qué es lo que ocupan, creo que eso es un camino que nos puede ayudar a fomentar esta parte, ¿no? Sería una comunicación, sería empatía, pero sobre todo información, ¿no? Porque finalmente los mitos se sustentan en muchos prejuicios, ¿no? Que viene siendo también una falta de información, de creencias, del reconocimiento de lo que nos van diciendo generación, lo que nos comparten personas a nuestro alrededor, y generalmente existe un miedo a lo desconocido, o sea, lo que no es como yo, la persona que no actúa como yo, la persona que no piensa como yo, ya hay como una resistencia, ¿no? Entonces sí creo que sí nos hace falta mucha sensibilización, nos hace falta mucha empatía, el ponernos en los zapatos de las otras personas, parece sencillo, pero no es sencillo, o sea, requieres de verdad entender a la otra persona para poderte poner los zapatos y necesitas informarte. Creo que se escucha fácil porque cuando hablamos de inclusión, la conclusión es sencilla, ¿no? Es como respetar, es escuchar, es hablar, es entender que hay diferencias, pero hay pasos necesarios que se tienen que entablar como instituciones para que eso suceda, ¿no? ¿Qué estrategias, ya como para un cierre de esta plática, qué estrategias tendríamos que implementar en la universidad? Hablando como una política institucional, o sea, campañas, sensibilización, qué tipo, con quiénes tenemos que trabajar ciertas cosas, cómo podemos reforzar desde la institución, dar pasos certeros para que exista una inclusión real. Considero que estamos en el camino. Una de las partes es la acción que hicimos el día de hoy, hacer visible el autismo, y a lo mejor esto puede ser una iniciativa que más estudiantes se puedan acercar a decir, sabes que yo también... del lazo humano, pero vendría siendo el infinito, ¿no? Un infinito de colores que se hizo en la explanada de Rectoría. Uh-huh. Entonces, creo que es una excelente iniciativa. Igual, programas educativos están haciendo conferencias, y en este caso también va a haber otra conferencia de un estudiante que va a hablar de sus características del autismo y qué estrategias poder hacer recomendaciones a los maestros y también a sus compañeros, ¿no? Porque si es algo, como dices, puede sonar fácil o puede ser, sí, vamos a la inclusión, pero nos falta mucho por hacer, estamos en esa parte, está las ganas, pero pues requiere de mucho esfuerzo y unir todas las áreas de servicio, docentes para fortalecer eso, ¿no? Y en caso de que ya tenemos identificados a los estudiantes, sería lo mejor fortalecer la capacitación a estos docentes que ya tienen a sus alumnos ahí para conocer un poquito más, quitar esos tabús, esos mitos y bajarles esa carga, porque también considero que ellos también se sienten muy presionados a tanta diversidad de cómo atender a los estudiantes y cómo ajustarlos, porque una de las necesidades como docentes es, quiero saber cómo lo puedo brindar el apoyo, pero antes de que esté inscrito, y cómo le vamos a hacer si los alumnos no quieren identificarse, ¿no? Entonces tenemos que respetar esa parte que apenas estamos
haciendo presencia con el autismo, y que poco a poco ellos, a lo mejor otras generaciones, lo van a decir sin ningún problema, porque ya es algo que ya existe una detección temprana, ¿no? Entonces, eso ha pasado. Algunos estudiantes, su diagnóstico está siendo reportado en la universidad, ni siquiera cuando estaban más chicos, ¿no? Y sobre todo en las mujeres es una de las cosas que pueden tener un diagnóstico diferente, ¿no? Que no ha sido el autismo hasta estos momentos. El reconocer que existe un piso disparejo en tanto las personas con autismo pues no son reconocidas, no son tratadas como lo necesitan porque falta sensibilidad, comunicación. Hay un video muy interesante que anda por ahí navegando en internet que pone como un mundo distinto. ¿Cómo sería el mundo si fuera creado a partir de las diferencias, ¿no? De estas personas que decimos son las minorías, ¿no? Pero de repente tú llegas a una biblioteca y entonces pides un libro y te das cuenta que está en braille y dices, pues no lo puedo leer, ¿no? O de repente llegas a un cine y la persona que te está atendiendo te habla en lengua de señas y pues no sé lengua de señas. O quieres caminar por la vía pública, pero resulta que todos son bajadas, que es el camino o la infraestructura está ajustada para las personas que van con sillas de ruedas. Entonces es cuando nos damos cuenta, no, el piso no está parejo. Pero cuando hablamos ya en temas sociales, culturales, tampoco, porque no todas las personas, en este caso que viven con autismo, tienen las mismas herramientas, ¿no? Papá y mamá o una familia para un diagnóstico, una atención, la manera en la que crecen, en la que son educados, que a lo mejor viven violencia. Entonces, el acceso a la salud, el acceso a la educación, no todas las personas lo tienen por igual, ¿no? Y aparte, pues no solo el autismo, dependiendo de cada estudiante, puede influir terapia de lenguaje, psicólogo, fisioterapia, alimentación, nutriólogas, o sea, es una diversidad. Y como tú dices, o sea, económicamente puede ser desgastante para el núcleo familiar, además de estar en la parte educativa, ¿no? Entonces, sí es importante ver que pues es parte de nosotros, o sea, tenemos que aceptarlos como son, y cada uno también tenemos las mismas diferencias, ¿no? A veces no podemos ser compatibles con otras personas. El mismo hecho ahorita que decías del video, yo puedo decir, en el momento que estoy en otro país, pues si no domino la lengua me siento igual, me siento fuera de la zona de confort, y pues ni modo, tienes que rascarte donde puedes para poderte defender. Entonces ellos lo están haciendo así, y considero que es importante sumarnos a ayudarlos a hacer más agradable la universidad, conociendo las cosas que pueden hacer, sus derechos, el hecho de no ir a preguntar. A veces pueden perder cuestiones administrativas que damos por hecho, ¿no? Desde dar inscribirse en materias, el plan de estudios, sí. A veces la sobrecarga del plan de estudios puede ser estresante para cualquier estudiante, pero a lo mejor para ellos lo ideal pueden ser 4 materias. Entonces, ese tipo de ajustes es importante que hagan esa coordinación con el coordinador y el estudiante, para poder ver qué estrategias pueden mejorar, ¿no? Porque eso pasa. A veces hacen la carga completa y empieza a salir la crisis, ¿no? Y es cuando ya dicen, es que tengo el autismo. Bueno, Rocío, pues muchísimas gracias por toda la información que nos compartes. Sin duda es un tema muy interesante, que además es bien importante exponerlo, compartirlo, difundir. No sé si quieras agregar algo, alguna invitación. Pues en este caso sería a la invitación de la conferencia de la estudiante Gabriela. Es el viernes 4 de abril, va a ser por medio de las plataformas de Facebook de Kaich Itson. Ahí va a estar la transmisión en vivo. En caso que no lo puedan ver a las 9 de la mañana, pues se va a quedar en la plataforma. Entonces ahí se queda por si en algún tiempo después lo quieren ver. Ajá. Lo que queríamos ver era la perspectiva de una estudiante. Entonces ella ya es activista, ya es conferencista, entonces eso nos da pues reconocerla de cierta forma, y pues obviamente que nos dé estrategias y conocer un poquito más del autismo desde su perspectiva. Qué fabuloso, ojalá que sí tengan oportunidad de verlo. Sí. Pues muchas gracias. Gracias. Y pues nos vemos en la próxima.